la guerra es parte de un proceso que no culminará sino hasta finales del siglo XIX y en algunos casos los principios del siglo XX. Se trata de la desarticulación de la sociedad, de las luchas de los sectores populares por la libertad y por la igualdad en contra de las élites dominantes. En ambos procesos las luchas de la independencia forman parte de una construcción más amplia que es la emergencia del mundo de las libertades en la economía, en pensamiento, en cultura, en el comercio. Lo que va a resultar al final son equilibrios distintos globales. Bueno, en algunos lugares pudo que la ruptura es posible que no se hubiera nunca producido, pero así no lo quiso el destino, pues el resultado es lo que sabemos que ocurrió, ¿no? Pero yo creo que nadie en el primer momento, en la caída de la monarquía, pensó que realmente este iba a ser el desenlace, aun cuando ya circulaban ciertos rumores de que posiblemente el gobierno español no iba a estar en capacidad de sostener estas posesiones ultramarinas, ¿no?, en las mismas condiciones que lo había mantenido en los últimos siglos. Bueno, la pregunta me complica un poco porque el conjunto de procesos provocados o paralelos a lo que llamamos proceso de la independencia es un conjunto variado. Estallan en estos años viejas querellas provenientes del periodo colonial, así como se abre un nuevo problema que es cómo constituir un gobierno legítimo que suplante a la monarquía. Entonces, las guerras de este periodo, algunas provienen de este fenómeno coyuntural, si podemos llamar fenómeno coyuntural a la necesidad de constituir un nuevo gobierno en reemplazo de la monarquía, y otras responden o unen las dos cosas a conflictos de mayorías étnicas, inclusive a veces de las propias élites, como las vinculadas al comercio, a la mayor o menor libertad del comercio, que vienen de antiguo. No respondería entonces de una forma global, diría que habría que analizar cada uno de estas guerras, de estos conflictos para poder responderlo. Esta es una respuesta que yo creo que todo historiador formado en la corriente de Anales y en las corrientes marxistas y imbuido de las nuevas perspectivas, es decir, creo que se inclina, y en este caso me inclino, por responder de que todo fenómeno histórico debe ser analizado a largo tiempo. Pero ese largo tiempo se enriquece en la medida que se incluyen las coyunturas. No, creo que en 1808, 1814, tanto en España como en América son evidentemente coyunturas. Y por lo tanto, si uno quiere explicar y entender el significado de esas coyunturas, me parece que no existe otra alternativa que insertar esas coyunturas en un movimiento de largo plazo, ¿verdad? Y en el caso de América, sobre todo, es decir, es un proceso que no solamente viene de muy lejos, sino que 1814 no agota el proceso, porque viene todo lo inmediatamente después, que tiene una racionalidad en lo ocurrido en esos años importantes. Un fenómeno tan extenso y tan abarcativo como la independencia de un continente entero de ninguna manera responde a fenómenos coyunturales. Es un proceso de estructura que se venía gestando en la mediana duración y que hizo crisis cuando determinadas coyunturas se presentaron. Yo creo que aquí no cabe la disyuntiva entre estructura y coyuntura. Hay que decir que el proceso es estructural, pero que en determinadas coyunturas las fuerzas estructurales afloraron y fueron configurando lo que significó en primer lugar las juntas españolas, la convocatoria a Cortes por un lado, y por otro lado las juntas americanas, las así llamadas patrias bobas, que luego fueron deviniendo en la guerra a muerte y en la conflagración más de tipo continental. Hay, sin duda, después de 1808, de 1809,
una aceleración de la historia. El tiempo no es contado, no es narrado, no es comprendido con la misma velocidad que antes. Pero al mismo tiempo, ¿cómo se puede comprender tantos cambios, tantas transformaciones sin una visión de largo plazo? Es muy difícil. Entonces, es preciso que metodológicamente se combinen las dos perspectivas.